En nuestro estudio de Lucas, sabemos que Lucas lo que hace es una investigación para poner en orden los hechos en cuanto a la vida de Cristo y sus discípulos también. Y como él hace una investigación, toma de fuentes directas. Al parecer Pedro es quien más comunica, ¿no?, a Lucas lo que él pone por escrito, ¿no?, es lo que se cree. Y Lucas tiene esta forma de ir contándonos las historias, lo que está aconteciendo en la vida de Cristo, como lo diría alguien, de una manera media cinematográfica. Porque justamente lo que vamos a ver hoy sucede en lo que se llama en el cine una escena enmarcada. ¿Qué significa eso? Que está una escena principal, pero puede ser al fondo de esa escena o al frente de esa misma escena, está sucediendo otra cosa mientras van ocurriendo otros hechos, ¿no? Y lo que nos quiere contar es que mientras está sucediendo esto, que es lo principal y que lo que venimos estudiando ya varios domingos, es estas últimas horas de Cristo antes de ser llevado a la cruz. Y ya hemos visto que está en el aposento alto con sus discípulos, está allí en el huerto orando y lo vimos hace semanas atrás, que es arrestado, ¿no?, cuando es entregado y traicionado por Judas. Y vemos que está sucediendo todo esto, pero en un momento, si fuera cine, ¿no?, la cámara se queda con un personaje que no es cualquiera, ¿no? Es uno quizás el más cercano quizás a Jesucristo, que es Pedro, Simón Pedro. Y Lucas se queda allí con Pedro, pero no deja de mostrarnos de alguna manera al fondo lo que está pasando con Cristo. Y vamos a ir a la lectura, acompáñenme. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, del verso 54 al verso 62. Si tiene título allí, probablemente diga Pedro niega a Jesús. Eso es lo que está aconteciendo, pero no olvidemos que detrás está sucediendo algo también, que es lo que de alguna manera lleva a Pedro a esta acción. Entonces dice así el texto, Lucas 22, versos 54 al 62. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, hablando de Jesús, ¿no? Y Pedro, entra en escena, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿no?, de la casa del sumo sacerdote, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar un minuto. Señor, te rogamos que tú puedas usar esta porción de tu palabra, que tu Espíritu pueda usarla para amonestarnos, aconsejarnos, consolarnos, animarnos a cada uno de los que estamos aquí conforme a nuestra necesidad. Señor, háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Permiso. Recordemos que lo que está sucediendo, dijimos, es una escena enmarcada en otra, ¿verdad? Lo que está sucediendo, la escena principal, es el arresto de Jesús y uno de los juicios de Jesús. Nuestro Señor fue sometido a 6 juicios diferentes antes que lo condenaran para ser crucificado. 3 de esos juicios fue ante los judíos y los otros 3 ante los romanos. Primero fue llevado, según lo que nos dice Juan, llevado ante Anás, que era el ex sumo sacerdote, suegro de este, que es donde está la escena que leímos en Lucas, que es Caifás. Entonces primero es llevado a Anás. Eso demuestra que aún ya no siendo sumo sacerdote, aún tenía mucho poder, ¿no? Entonces era un hombre muy influyente ahí en la nación y parecía que retenía el título que tenía antes, ¿no? Después de eso lo envían
a Caifás, ¿no?, su yerno, que era el sumo sacerdote oficial, como nos dice aquí el texto en Lucas. Y finalmente, ya casi al amanecer, es llevado ante el Sanedrín, que era el consejo de ancianos de Israel, que estaba sentado en Jerusalén, 70 hombres, 72 hombres, que juzgaban allí respecto a las cosas religiosas de Israel. Es llevado allí. El asunto es que los judíos no tenían el derecho de aplicar la pena de muerte, la pena capital, ¿no? Recuerden que los judíos están bajo el imperio romano. Si bien ellos les permitían llevar adelante muchos de sus formas de vida religiosa, también incluso política, pero quien determinaba, ¿no?, sobre ellos era el imperio romano, y sobre la pena capital ellos no podían ejecutarla sin la autorización de los romanos. Entonces, ¿qué hacen? Por eso es que llevan a Jesús a las autoridades romanas para lograr que lo maten, que lo crucifiquen. Entonces van primero donde Pilato, lo vamos a ver en unas semanas más, ¿no? En el capítulo 23 de Lucas está allí, quien trata de evadir eso y lo envía a Herodes. Si bien Herodes era, entre comillas, el rey de los judíos, pero era un rey puesto por los romanos, ni siquiera era de origen propiamente judío, era edomita, de Edom, ¿no?, de lo que hoy día vendría a ser Jordania, allí al sur, ¿no?, al sur este de Israel. Entonces lo envían allá y él lo envía de vuelta, de regreso a Pilato, y Pilato ahí no puede escaparse de tomar una decisión, y al final le dio al Sanedrín lo que había pedido, ¿no?, y condenando a Jesucristo que muriera en una cruz, que era el castigo romano, no era un castigo judío, pero los que querían deshacerse de Jesús eran los judíos, ¿no? Pero como no podían llevarlo a cabo, lo hacen ante los romanos. Por lo tanto, ¿dónde estamos en estos juicios? Estamos, lo que diríamos, en el segundo juicio, ¿no? En el segundo juicio, en la casa de Caifás. Pero aquí, mientras sucede esto, no se nos dice lo que hablan allí, al menos no, Lucas no, en esta porción, no nos cuenta qué es lo que se está diciendo a Jesús, de qué le están acusando, pero sí nos cuenta lo que pasa con Pedro. Y dijimos, vemos acá que Pedro termina negando a Jesús. Es el título que tenemos aquí. Es quizás una de las cosas por las que más recordamos a Pedro, que negó a Jesucristo. Y vemos aquí un momento en la vida de un hombre que parecía muy duro, muy recio, muy rudo, totalmente quebrantado. Y cuando pensamos en esto, en esta experiencia humana, quizás negativa, cuando vemos el quebrantamiento, cuando nos quebramos ante la realidad de nuestra propia vida, quizás pensamos que es algo malo que deberíamos evitar a toda costa. De hecho, la mayoría de nosotros lo hacemos todo el tiempo, evitamos ser quebrantados por nuestra propia vida, por la realidad de nuestra vida. Nos esforzamos por alcanzar un éxito en todo ámbito, ¿no? Y de no caer o dejarnos de fallecer ante la realidad de la vida. Pero ante los ojos de Dios, el quebrantamiento parece ser algo necesario. No sucede con todas las historias que vemos en las Escrituras, pero parece ser necesario que el quebrantamiento sea un paso para avanzar hacia la madurez, avanzar hacia un crecimiento espiritual. Y quizás lo que vamos a ver hoy día es esto, ¿no? El quebrantamiento como un camino hacia el crecimiento en la vida del creyente. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que vamos a ver aquí es precisamente esto que está aconteciendo con Pedro. Nosotros, nuestra generación, nuestro mundo de hoy, no está dispuesto a aceptar la idea de esto, de ser quebrantado, de ser humillado, de ser roto como la clave para ser utilizado. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos rompe algo? Hoy día, quizás en los años 60, 70, se intentaban arreglar las cosas. Yo soy de los 80 y los zapatos los arreglamos, las cosas las arreglamos, pero hoy día, si se rompe algo, ¿qué hacemos? Y se tira el tacho y compramos otro porque hoy día son más baratos, ¿verdad? Vienen mejores que antes, al parecer. Y hoy día no nos esforzamos por arreglar mucho las cosas, simplemente las reemplazamos. Porque ya no es útil, ¿verdad? Pero en términos espirituales, pareciera que el quebrantamiento viene a ser la clave para la utilidad. Pareciera una paradoja, ¿verdad? Porque si se quiebra algo, parece que ya no se puede usar más. Pero parece ser que a la luz de las Escrituras, los requisitos de Dios,
para la máxima utilidad es necesario que las cosas se rompan. Me hace pensar, ahora no lo tenía notado, ¿se acuerda la ilustración que utiliza el Señor con Jeremías? Ve a la casa del alfarero, ve cómo la vasija se quiebra en su mano. Es necesario que eso suceda, ¿para qué? Y dice, yo hago ahora una nueva. Pedro, ¿no? Lo que vemos aquí es que tras ser arrestado Jesucristo, es llevado ante el sumo sacerdote, están reunidos ahí al atardecer de la Pascua, llegan a la casa de este sumo sacerdote, al parecer hace frío porque prenden un fuego allí en el patio y algunos se sientan alrededor del fuego para abrigarse, y Jesús se puso allí, al parecer cerca, porque lo que se ve, lo que vimos al final, parece que tanto Jesucristo escucha lo que dice Pedro, como Pedro puede escuchar lo que pasa con Jesucristo, ¿no? Están quizás a una distancia, pero parece que pueden observar lo que está sucediendo. Y lo que vemos es que Pedro le sigue como discípulo, aunque a una distancia, ¿no? Para no ser descubierto, ¿no? Para no ser identificado y que lo traten como uno de los que sigue a Jesús. Él lo sigue quizás con un poco de temor, y Jesús estaba a una distancia que le permitía, como decíamos recién, oír lo que está sucediendo. Se podían ver perfectamente. Ahora, pensamos por qué Pedro lo hace así con vacilación, quizás con distancia, y por lógico, por su seguridad, por su bienestar. No, él permanece como un seguidor, pero a una distancia prudente para no exponerse. Sin embargo, es el único de los discípulos que está aquí. Hay otro de los evangelios que nos dice que estaba él y Juan, ¿no? Pero de quien tenemos certeza de que está allí presente, más cerca, es de Pedro. El resto, cuando Cristo fue arrestado, ¿qué pasó con ellos? Todos escaparon, huyeron. Ahora, el Señor había dicho que iban a apresar al pastor y qué iba a pasar con sus ovejas. Iban a ser dispersadas. Pero había uno que aún seguía allí. Aún intentaba seguir, aún intentaba hacer lo que él pensaba que era correcto. Y como vimos recién, está allí y sucede esta negación. Ahora, antes de analizar el fracaso de Pedro, veamos un poquito y repasemos un poquito su vida, porque no debemos quedarnos simplemente con esto de la vida de Pedro. Pedro fue un discípulo al que el Señor Jesús lo escogió, fue un gran compañero del Señor, uno de los más cercanos a Jesucristo. Recordemos que Pedro, Juan y Jacobo, Andrés a veces se menciona, ¿no? Pero estos tres son los que están siempre cerca de Cristo. Pedro fue el que caminó sobre el agua, ¿se acuerdan? Y le dice, Señor, hazme salir, y él sale. Después tiene temor y comienza a hundirse, pero estuvo allí, ¿no? Experimentó el poder de Cristo, fue un hombre de fe. Fue aquel que dijo esta gran declaración ahí en Cesarea de Filipo, cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los demás quién soy? Y uno dice, Juan el Bautista, Elías. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente el Señor le dice, esto lo dices porque mi Padre te lo ha revelado, pero fue quien Dios utilizó para dar esta hermosa y potente declaración. Pedro tuvo el privilegio de estar en el monte de la transfiguración, cuando el Señor está allí, muestra un poco de su gloria y quedan ellos completamente en ese ambiente tan íntimo con el mismo Señor Jesucristo. Pedro está allí presente. Si lo vemos después de este evento de la negación, vemos que Pedro es el que comienza a predicar ahí en Hechos capítulo 2. Después de que viene el Espíritu Santo, comienza a predicar y hay miles que se convierten ahí en Jerusalén. Pedro es junto con Juan, el que sana a un cojo ahí en la puerta del templo. Es llevado preso, es uno que termina sufriendo por nuestro Salvador. Escribe parte de las cartas del Nuevo Testamento, contribuye para que al menos, al parecer, esta misma carta este mismo evangelio que estamos estudiando, el de Lucas, pueda ser puesto por escrito. Entonces, Pedro fue un gran hombre, fue útil para la obra, para el ministerio, pero gran parte quizás de la utilidad de Pedro se puede atribuir, si lo vemos posterior a este evento, es esta escena.
su posterior utilidad de alguna manera está ligada en gran medida a este quebrantamiento del que nos habla este texto. Quizás cuando nosotros nos piden escribir nuestro currículum, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia laboral o incluso de vida? No pondríamos allí, yo empecé una empresa y fracasé y quebré, ¿no? Quise tener un emprendimiento y me fue mal y me endeudé y perdí. No pondríamos quizás nuestras fallas allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ponemos cuando nos piden un currículum, algo que hable de nosotros? Y ponemos nuestros logros, nuestras medallas, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo que se esfuerza, ¿verdad?, por mostrar solamente el éxito en nuestras vidas y que simplemente esas son las cosas que nos van a llevar más allá. Y no usaríamos el quebrantamiento, el fracaso quizás, para describirnos. Pero vemos que Pedro fue un hombre espiritualmente exitoso, un discípulo exitoso. Ahora, si vemos algo en él, es que era un hombre muy valiente, era un hombre muy audaz, ¿no? Que estaba dispuesto a asumir riesgos, ¿no? Y quizás en ciertos niveles Pedro era el que iba adelante, era el punta de lanza, era el que se atrevía a hacer cosas que nadie más, y abría camino para que los demás vinieran detrás de él. Pero quizás en otros niveles se sentía más seguro de sí mismo, como nos dice Pablo, ¿no? Que no tengamos un concepto de nosotros más alto que debemos de tener, porque tenemos que tener cuidado, ¿no?, de mirar cómo andemos, no sea que nos tropecemos. Ahora, veamos un poquito la valentía de Pedro, porque para poder entender lo que pasa acá debemos entender cómo era Pedro, quién era, ¿no? Entonces, por un momento, si quiere ir conmigo a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, nos relata allí, versos 21 y 22, que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día, lo que está aconteciendo en lo que estamos estudiando. Entonces Pedro, fíjese qué es lo que hace Pedro ante tal declaración. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabra en el griego es muy fuerte. Esta palabra ahí en el griego significa que comenzó a retarlo casi, ¿no? Decirle, pero ¿cómo se te ocurre decir estas cosas, ¿no? Siendo el maestro, en vez de tener esa actitud reverente hacia él, decirle, mira, ¿estás seguro? Él se pone en una posición que no es la que le corresponde, ¿no? Y dice que comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Jamás eso va a suceder. Entonces, él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otro pasaje en Mateo capítulo 26, un poquito más adelante, ahí en Mateo 26, verso 31, dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor le dijo, mire, cuando me tomen preso, ustedes se van a dispersar, nos encontramos en Galilea, ¿ok? ¿Entendieron el mensaje? Bien, fantástico. Pedro responde a esto, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro vuelve a decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Volvemos a Lucas nosotros, ¿no? Porque lo que vemos allí es que cuando Jesús fue arrestado, todos se fueron dispersados, se cumple lo que decía Mateo, ¿verdad? Y muchos se vuelven a encontrar con el Señor recién en Galilea. Incluso, no lo leímos, pero sabemos que cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hace Pedro? ¿Se acuerda ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Qué tenía él? Tenía una espada y era pescador, ¿verdad? No era luchador.
Entonces tira a matar y que le termina cortando la oreja a un siervo del sumo sacerdote, a Malco. Que probablemente algunos creen que alguno de estos que lo reconoce en la casa del sumo sacerdote era pariente de este, ¿no? Pero vemos que él saca la espada, ¿no? Y seguimos a Jesús después de su arresto hasta el patio aquí del sumo sacerdote. Y vemos que realmente Pedro era valiente. Realmente vemos que Pedro era audaz, que era bastante atrevido. Él dijo: aunque tenga que morir contigo, nunca te voy a negar. Y lo que nos está contando en Lucas, que sucede que cuando llevan a Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro está cumpliendo lo que él dijo que iba a hacer, ¿no? Él está haciendo exactamente lo que había dicho. Todos se han ido, Judas claramente jamás iba a volver, el resto todos se habían escondido, y al parecer Juan, ahí que tenía como... era conocido allí, parece, del sumo sacerdote, parece que permite que Pedro entre, no sabemos si Juan está allá adentro, pero Pedro está haciendo lo que él dijo que iba a hacer. No hay una incongruencia de sus palabras con sus actos hasta este momento. Por eso, antes de criticar a Pedro por su falla, quizás lo podríamos felicitar por su valor, por su valentía, ¿no? Por su audacia de mantenerse firme con lo que él dijo que iba a hacer. La mayoría de nosotros, si nos ponemos en el caso, no estaríamos acá en el patio del sumo sacerdote, estaríamos corriendo cada uno a su casa, armando su bolsito para salir a Galilea si fuésemos obedientes, si no, para escondernos en algún lugar, ¿verdad? Al menos no lo siguió de lejos, sino que está ahí cerca de Cristo, a una distancia pero bastante cerca. Lo que Pedro no comprende, sí, es su propia vulnerabilidad. Porque lo que está haciendo, con mucha valentía, lo va a exponer. La valentía, ¿no?, que le dice en su interior: yo puedo con esto, no voy a fallar, que era lo que él había dicho anteriormente, lo termina exponiendo. ¿Se acuerda cuál fue las palabras de Cristo a sus discípulos ahí en el huerto de Getsemaní? Orad y velad para que no entréis en tentación. En otro de los evangelios les dice: porque si bien el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Nuestra humanidad es débil. Y su espíritu estaba dispuesto mientras estaba allí, pero la carne se iba a mostrar, iba a manifestar su debilidad. Entonces, antes de criticarlo, quizás viendo su audacia, su valentía, podríamos felicitar, amar a Pedro por su devoción al maestro, ¿verdad? Hay un escritor, Juan Carlos Ray, él decía lo siguiente: los mejores hombres son hombres en el mejor de los casos. O sea, siguen siendo hombres los mejores hombres. Por lo tanto, a cualquiera que nosotros lo veamos como un gran hombre, recordemos que sigue siendo simplemente un hombre. Como el título de Miguel de Unamuno, ¿no? Nada menos que todo un hombre. Simplemente eso. Y las mejores personas siguen siendo seres humanos, por lo tanto, tienen fallas, tienen defectos. No debería sorprendernos, entonces, que el mismo Pedro termine negando al Salvador. Muchos otros fallan continuamente, nosotros fallamos todo el tiempo. Dijimos, Pedro le sigue como discípulo, aunque a distancia para no ser descubierto. Se mezcló con los demás ahí alrededor del fuego. Pedro intenta encajar entre la multitud para que nadie se entere, pero lo que sucede es que dice allí el texto, vamos al texto otra vez, verso 56, pero una criada. Y al parecer el nombre que se ocupa era una criada, al parecer una niña, alguien muy menor, ¿no? No es una mujer mayor que quizás podría haber asustado a Pedro, al parecer era una adolescente. Lo que sí es interesante es que ante el encuentro con esta criada, con esta jovencita y luego con estos dos hombres, lo que está recibiendo Pedro, porque él intenta mantenerse ahí firme, sin fallar, a la luz del fuego, se le da una oportunidad, o más bien una triple oportunidad, de identificarse con su Señor y su Maestro. Él podría haber respondido sí, es cierto lo que tú dices. Se le está dando una oportunidad de identificarse con su Señor, con su Maestro,
pero se derrumba, como se derrumba un castillo de naipes, cuando es confrontado con la realidad de lo que realmente es Pedro, ¿no? En ese momento. Como dijimos, 1 Corintios 10:12, el que quiere estar firme, tenga cuidado, ¿no? Mire que no caiga, tenga cuidado de no caer, ¿no? Ten cuidado de no caer. A Pedro se le recuerda mucho más por su fracaso que por su fidelidad, pero podemos dedicar gran parte de nuestra vida a forjar nuestro carácter, nuestra reputación, y todo eso se puede destruir así. Por eso debemos cuidar. Yo vengo de un país muy sísmico y hay muchas construcciones que llevan mucho tiempo a construir y en un momento ¡prum!, se derrumban. El impacto, ¿no?, de momentos de debilidad pueden tener consecuencias muchas veces fatales o muy duras en nuestra vida. Ahora, veamos un poco la progresión de esta negación, porque nos va a ayudar a entender un poco también qué es lo que está aconteciendo aquí, ¿no? Lo primero que vemos es que hay una sirvienta aquí, una joven, ¿no?, y luego 2 hombres más. La negación de Pedro a esta mujer, a esta sirvienta, nos muestra que Lucas dice que fue la criada quien reconoció a Pedro, y Pedro negó a Jesús delante de ella. Y esto vendría a ser un gran acto de humillación, porque un hombre adulto, con la valentía, la audacia de Pedro que mencionábamos recién, ante la vida de una joven, negar a conocer a Jesús, ¿no?, alguien que había seguido, alguien que había sido fundamental en su vida, nos muestra cómo una pequeña cosa puede terminar destruyendo lo que nosotros creemos que está muy firme en nuestra vida, ¿no? Esta mujer, ¿no?, esta jovencita, se dirige a Pedro como diciéndole, como si estuviera él, tú estabas con Jesús, ¿no? Tú estabas con él. Luego el segundo hombre le dice, tú eres uno de ellos. Se dirige a Pedro como si estuviera dentro del grupo. Tú perteneces a este grupo, ¿verdad? El tercero le dice, tú eres Galileo, ¿no? Y quizás atribuye ahí a su origen, ¿no? Entonces, lo que hace Pedro primero es negar estar con Jesús, ¿no? La criada le dice, tú estabas con él, le dice, yo no estaba con él. El segundo le dice, tú perteneces a este grupo. Y él dice, yo no pertenezco, ¿no? Niega pertenecer a ese grupo. Y tercero, niega el lugar de su origen, ¿no?, que es precisamente de donde viene Jesús también, ¿no? Recordemos que él venía a Jerusalén desde Galilea, varios kilómetros al norte, que era una zona bien particular. Al parecer tenían también algún acento particular, alguna forma de vestir particular, quizás su tono de piel también diferente. No lo sabemos muy bien en cuanto a eso último, pero sí los miraban y decían, estos son galileos, ¿verdad? Quizás, y lo vemos en las Escrituras, que también los miraban en Jerusalén, como normalmente se mira en la capital a los que vienen de afuera, los miraban con desprecio, entonces los identificaban enseguida. Entonces Jesús y los galileos habían estado causando un gran impacto en Jerusalén durante la Pascua y no iba a ser difícil identificarlos allí. Entonces se les identifica por su apariencia, por su acento, pero cuando vemos la sirvienta que le dice, tú también estabas con Jesús, la respuesta debería ser, sí, yo estaba con él. Cuando Jesús llama a los 12, la Escritura dice que los llamó para ser apóstoles y para estar con él, ¿se acuerda? Para que estuviesen con él. Y ese fue el rasgo distintivo de sus vidas. Fueron llamados a la compañía de Jesús, primero para estar con ellos, y luego, ¿no?, para hablarles, y luego para ser enviados a hablar a otros. Pero el llamado que hace Jesús a sus discípulos es para que estuvieran con él, y pasaron allí tiempo con el Salvador. Y cuando la sirvienta le dice a Pedro, este hombre estaba con él, está hablando de su llamado, de alguna manera. Su vida con Jesús, ¿no?, le está diciendo, pero Pedro negó conocer personalmente al Salvador. Como dijimos,
negó pertenecer al grupo también de los discípulos. Tú eres cristiano. No, mira, es que yo creo, pero es que yo soy como de un grupo diferente, ¿no? Y luego vemos que negó su propia identidad, su origen, ¿no? Negó la identidad colectiva con Jesús y con los demás. Entonces debemos recordar a Pedro y recordarnos a nosotros mismos que seguimos a Jesús como discípulos. Pero cuando las situaciones de la vida se convierten en una amenaza o las cosas se ponen difíciles, a veces lo hacemos como Pedro, un poco a distancia, ¿no? Quizás en el trabajo, quizás con nuestros compañeros en el liceo, quizás aún incluso con la gente con la que yo me junto, mis amigos del barrio, quizás aún incluso con nuestra propia familia, donde seguir a Jesús no nos va a hacer populares, no nos va a hacer que destaquemos por eso, no nos va a hacer que nos feliciten por eso, sino que nos ridiculicen, que se burlen de nosotros, ¿no? Esperamos que los demás, que a veces ni se enteren de que pertenecemos a ese grupo, y Pedro aquí está reaccionando parecido de esa manera. Pedro se mezclaba con la multitud, pero desde allí también observaba lo que estaba pasando con su Señor, ¿no? Aún así, está allí y a él no está corriendo peligro su vida de alguna manera, pero es expuesto y falla. Ahora, cuando Pedro negó a Jesús, parece que no sucede nada. Fíjese, volvamos a leer esta porción. Verso 57. Le dice a la mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y una hora después, pasó un tiempo allí, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, que no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué dice? El gallo cantó. ¿Se cumplió lo que dijo Cristo? Sí, el gallo cantó, sucedió que él le negó. Parece que hasta ahí no sucede nada con Pedro, él le está negando simplemente. Pero vienen estos últimos 2 versículos y que nos dice lo siguiente: entonces vuelto el Señor, es el Señor quien se vuelve. Recordemos, están a una distancia y parece que pueden escuchar lo que sucede el uno y el otro. Porque después de que sucede esto, el Señor se vuelve y el Señor mira a Pedro. Parece que Pedro está allí, atento así, medio escondido, detrás de alguien quizás con el fuego enfrente, mirando al Salvador, y el Señor siendo juzgado, mirando a los que lo están juzgando allí. Pero cuando sucede esto, el Señor mira a Pedro, y Pedro se acordó. O sea, Jesucristo lo único que tuvo que hacer fue mirarlo. Entonces él se acordó de lo que había dicho, y es allí donde llora amargamente. Cuando lo niega y el gallo canta, no llora amargamente, pero tuvo que mirarle a Jesús. Y esto es lo que sucede. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro supo lo que había hecho, pero parecía como que no importara. Pero cuando Jesús lo vio, Pedro supo que él lo conocía y que algo andaba mal. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Él recordó que el Señor lo había confrontado quizás con lo que él creía que era lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Su valentía, su audacia, su arrojo. Y el recuerdo, de alguna manera, iba a servir como una plataforma para el arrepentimiento. Él iba a salir, después de recordar, después de que Jesús lo mirara simplemente, vino a su mente ese recuerdo y lo lleva al arrepentimiento. Iba a salir, Pedro podría negar a Jesús públicamente, pero el mismo Pedro recordaría lo que le habían enseñado. Y sobre esa base, él salía a llorar amargamente y arrepentirse de lo que acababa de suceder. Iba a expresar ese dolor, ¿no? Se nos dice aquí que lloró amargamente. Ese llanto podría ser una manifestación. ¿Qué sentimos cuando qué es lo que sentiríamos nosotros si nos ponemos en los pies de Pedro? Arrepentimiento, pero ¿qué más? Vergüenza,
dolor, remordimiento quizás. Y sí, Pedro negó a Jesús, pero al parecer después de esa mirada de Jesús algo comienza a cambiar. Algo comienza a cambiar en este hombre. Porque ¿qué fue lo que vio Pedro en los ojos de Jesús? El Señor lo miró y le dijo, así, ¿no? Como se pasó la mano por el cuello, ¿no? Como, está frito, ¿no? ¿Qué es lo que vio? ¿Condena? Juan explica que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Nos dice Juan 13, antes de que pasen a la cena. Los amó incondicionalmente, los amó de una manera que no estaba relacionada si ellos iban a fallar o no, ni con su utilidad, ni siquiera con su éxito. Y aquí vemos a Jesús mirando a Pedro a los ojos, recordándole su valentía, pero también su fracaso, y Pedro pudo ver a Jesús a los ojos y salió llorando. ¿Qué dijo Jesús? No vemos palabras de aquí, pero quizás nosotros podríamos imaginar que Jesús le podría haber dicho, qué ingrato eres, Pedro, ¿no? Todo lo que hice por ti, inútil. Pero no hay ninguna de estas cosas. Quizás si fuésemos nosotros en el lugar de Cristo le diríamos, bueno, estás igual que Judas, ¿no? Me abandonaste, me vendiste. Pero Jesús no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús, me encanta como dice Filipenses, y lo estamos estudiando los miércoles, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Y el Señor había comenzado una obra en Pedro, y aunque fallaba de esta manera, la obra continuaba. Sin duda, Pedro fue devuelto, ¿no? A pesar de la tragedia de estas circunstancias, Jesús lo conocía, y antes le había dicho, ¿no? Satanás ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no desfallezca, no falle. Pero, ¿se acuerda qué es lo que le dice? Porque esto lo leímos hace unas semanas atrás. Verso 31 del mismo capítulo 22 de Lucas. Yo he orado por ti para que tu fe... Verso 32. He rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, ¿qué él dice? Una vez vuelto. Qué hermoso, ¿verdad? Yo he orado para que tu fe no falle, pero cuando falle, Pedro, y vuelvas, confirma a tus hermanos. Todos nosotros fallamos a Dios, no hay ninguno que sea perfecto. Pero el Señor ora, así como ora por Pedro, que vuelvas. Y cuando vuelvas puedas afirmar tu vida. Allí, en el patio del sumo sacerdote, está Jesús, y Jesús nos conoce a Pedro, así como nos conoce a nosotros. Él conoce nuestros tropiezos, Él conoce nuestras grandes jactancias, pero también conoce nuestros terribles colapsos y fallas en nuestra vida. Jesús está orando por nosotros de la misma manera que ora por Pedro, y allí, en el patio del sumo sacerdote, no solo fue una ocasión donde Pedro iba a negar 3 veces, sino que se nos dice que Jesús iba a pasar allí por muchas burlas. Lo que está ocurriendo aquí es realmente un drama. Jesús con el sumo sacerdote, Jesús allí con Pedro siendo juzgado, Pedro traicionando, o Jesús siendo traicionado por Pedro. El resultado quizás de todo esto nos muestra que de la manera en que Jesús amaba a los suyos y cómo nos ama a nosotros, ¿verdad? Porque este Jesús termina muriendo en lugar de cada uno de ellos, como lo hace por nosotros. Pedro, por amarse a sí mismo más que a su seguridad, termina negando a su Señor. Pero como Jesús ama a los demás más que su propia seguridad, termina entregándose voluntariamente en la cruz para perdonar precisamente a nuestras fallas, nuestras debilidades. Jesús no condenó a Pedro. ¿Se recuerda el día de la resurrección? Mire, vaya conmigo, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 7. Porque después de esto, vemos que en la cruz, lo vamos a ver en unas semanas más,
Está solamente Juan allí, bajo la cruz, ¿se acuerda? O María. Pedro, después de esto, no sabemos más. Pero hay una palabra hermosa, porque cuando el Señor resucita, capítulo 16 de Marcos, verso 7, verso 6 dice: mas Él les dijo a las mujeres allí: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos, ¿no? Y a Pedro. La generalidad, sus discípulos, pero el único que lo personaliza es a Pedro. Vayan, busquen a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Esa mención especial a Pedro, ¿no? La historia de Pedro no termina con la negación junto al fuego ahí en el patio del sumo sacerdote, sino con la restauración de Pedro junto a un fuego diferente, al amanecer del día. En Juan capítulo 21, no lo vamos a ver ahora, pero en Juan capítulo 21, Pedro dice: voy a ir a pescar, voy a volver a lo que sabía hacer antes. Está en Galilea, voy a ir a pescar otra vez. Y no sacaron nada. Entonces un extraño a la orilla les dice: ¿y cómo va la pesca? Malísima. Bueno, tienen la red al otro lado. ¿Me va a enseñar a mí? Pedro, ¿no? Hubiese respondido así. Pero bueno, lo hace. Entonces se dan cuenta quién era el que estaba ahí en la orilla, en Jesús resucitado. Pedro sale conmocionado de la barca, se tira al agua a encontrarse con su Salvador, desayunando ahí la comida más rica, un pan con pescado, al fuego allí en la mañana. ¿Y qué le dice a Pedro? 3 preguntas, ¿se acuerda? Pedro, ¿me amas? Señor. La respuesta de Pedro es: Señor, tú sabes cómo te amo. Porque él estaba todavía con el dolor. Señor, tú sabes la manera en cómo yo te amo. No, te fallé. Otra vez, ¿me amas? Así como 3 veces le negó Pedro, 3 veces el Señor le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Y eso es todo lo que necesitó saber. Pedro ahora ve y el Señor le dice: vive, pero cuida de mis ovejas, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Su triple negación se topa con la oportunidad de una triple afirmación. Ahí en la playa, por el poder de Dios, su vida comienza a cambiar desde una oscuridad a un amanecer, a una esperanza de una vida restaurada. La vida de Pedro no está definida por el encuentro en el patio del sumo sacerdote, sino que está marcada por no está definida por lo que pasó ahí en ese patio, pero sí está marcada por lo que pasó ahí en ese patio. El haberle negado, como vimos en la introducción, el haberse derrumbado allí, quizás fue significativo, porque hasta que no se destruye nuestro orgullo y nuestra forma de enfrentar la vida muchas veces, es que el Señor no va a hacer su trabajo como Él quiere hacerlo. Entonces, si bien la vida de Pedro no está definida por lo que sucede ahí en el patio, sí está marcada, es significativo para su vida. No es que Pedro dijera: qué desastre que hice, sino que para que Pedro pueda decir: cuando estaba perdido, viniste y me rescataste, ¿no? Me sacaste de allí, me levantaste, y yo soy el que lo negó, merezco enfrentar el castigo, merezco cargar yo esa muerte allí, pero tú los cargaste por mí. Cargaste mi castigo para que yo pudiera disfrutar de tu perdón. Eso es lo que está sucediendo después con Pedro, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Fortalece a tus hermanos. Entonces la negación de Pedro llega a nosotros como una historia que la vemos en realidad en los 4 evangelios. La encontramos. Hay cosas que encontramos en algunos evangelios, pero esta está en los 4 evangelios. Está allí para mostrarnos que Pedro no dudó en hablar de su propio fracaso. Y si bien no lo definió, sí lo marcó para lo que él luego se convirtió. ¿Te imaginas a Pedro diciéndole a Marcos, que probablemente a quien Marcos también consultó, diciéndole: mira, yo hice grandes hazañas con Jesús, yo caminé en el mar? No. Pero está allí. Ahora quiero terminar
con algo que Pedro nos enseña en una de sus cartas. Vaya conmigo, este último minuto para terminar. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos al final allí de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5. Porque pasa tiempo y ahora él mismo escribe a los cristianos que están dispersos en su tiempo. En el capítulo 5 de Pedro aconseja a los ancianos ahí de la iglesia, a los jóvenes que se sometan, y luego dice en el capítulo 5, verso 5, dice: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque, y da la razón, comenzamos aquí, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, ese pues está diciendo, debido a esto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿De qué manera? Acá hay un participio. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro de alguna manera está diciendo, no fui humilde, fui orgulloso, fui audaz, fui valeroso, pero fracasé. Y ahora he aprendido a depositar toda mi ansiedad en Jesús. Y continúa, miren, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea el poder, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vimos en Pedro, ¿qué cosa? Una audacia, valentía, deslealtad, pero también vemos la recuperación de Pedro. Pedro fue restaurado y ahora, como dice aquí, estaba firme y constante con su Señor. El Dios que restauró a Pedro es el mismo Dios que puede restaurar a todos los pecadores que se arrepienten. Jesús, que conoció a Pedro y su vulnerabilidad, es el mismo Jesús que conoce lo que nadie conoce en tu corazón. Es el mismo Dios que puede restaurar incluso los años que han pasado en nuestra vida, quizás con mucho dolor, es el que puede restaurar. Entonces la negación de Pedro a Jesús fue un momento de quebrantamiento que finalmente lo condujo a una madurez espiritual, a un crecimiento espiritual. A través de esta experiencia que no lo definió, pero sí lo marcó en su vida, Pedro aprendió a aceptar el quebrantamiento como un camino hacia ese crecimiento, hacia esa madurez. Y cuando experimentamos quebrantamiento en nuestras propias vidas, podemos aprender y reconocer nuestras propias debilidades, pero hacer como Pedro, buscar arrepentimiento, buscar el perdón y permitir que Dios use ese quebrantamiento para su propia gloria. Que todos podamos tener la valentía de aceptar nuestro propio quebrantamiento y confiar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. Amén. Pongámonos en pie y alabemos al Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias porque hemos podido ver ante esta historia que los caminos que tú usas, Señor, no son los comunes, pero que a pesar del quebrantamiento y de nuestras fallas, Señor, tú puedes usarlas para nuestra propia bendición, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Entendiendo esto, que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, que no hay pecado por el cual Jesucristo no haya pagado para que pudiésemos tener perdón, y que el llamado que nos hace desde la cruz es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volvernos desde nuestro orgullo, desde nuestros propios pecados y fallas a Jesucristo. Gracias porque el Señor Jesús siempre nos está mirando y en su mirada podemos encontrar compasión, redención, salvación, restauración. Gracias porque la condena la sufrió Él para nosotros poder tener restauración.
Gracias porque aún hay esperanza, a pesar de todos nuestros errores. Ayúdanos a volvernos de ellos a tiempo, a que el costo no sea tan alto. Y si así lo fuere, no se compara con lo que tú puedes hacer por medio de Cristo en nuestras vidas. Gracias porque puedes restaurar la vida de cualquiera. No hay suficiente pecado que tu gracia no pueda perdonar. Así que ayúdanos a ver en la vida de Pedro esto que no lo define, pero sí le abrió un camino para poder ser restaurado, y que para nosotros también nos sirva de mirar nuestras propias fallas y ver que sí hay un camino posible a la restauración continua en nuestra vida hacia esa madurez que tú quieres de nosotros. Y si hay aún quienes no creen en Jesús, que puedan ver que el Señor no está condenando. Él vino al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo, sino Él quiere que podamos tener esa esperanza de salvación. Así que oramos para que, Señor, tú obres en las vidas de cada uno de los que están aquí. Guárdanos al volver al hogar y que podamos seguir meditando en tu palabra en este día, recordando y siendo conscientes del perdón que hay en Jesús y del poder de restauración que hay en la vida que Él nos da. Te lo rogamos en nombre de Jesús.